Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre los lenguajes de programación más raros que existen. Todos aprendimos algún lenguaje de programación, ya sea C, C++, Java, Python, C#, etc. Hay una gran cantidad de lenguajes que actualmente podemos aprender. Sin embargo, estoy seguro que nunca habían escuchado algunos de los que vamos a nombrar a continuación. Estos lenguajes se caracterizan por, servir a modo de burla, si podemos decirlo así. Es decir, no son lenguajes de programación que podamos tomar seriamente como para desarrollar aplicaciones, sistemas, etc. Son lenguajes de programación enfocados, a hacer sentir estrés al programador o a que se le dificulte mucho aprender para poder realizar simples comandos o simples acciones a través de ese lenguaje. Entonces vamos a conocer a algunos de ellos y ya ustedes me dirán si los conocen, si les parecen absurdos o les parecen divertidos, etc. Comencemos. El primer lenguaje de programación se llama LOLCode. Entonces, así como dirían, es el código de LOL. Si ustedes son muy familiares de este tipo de expresiones, encontrarán bastante familiar este lenguaje de programación que se enfoca sobre todo en utilizar mayúsculas, utilizar palabras sencillas, rápidas y simplificadas para poder dar a entender a nivel de código que quieres realizar alguna acción. Si lo que buscas es un lenguaje que te haga desesperar demasiado, el siguiente se llama Brain Fog. Entonces Brain Fog lo que hace es, como su nombre lo dice, tratar de romperte la cabeza. Este lenguaje se enfoca sobre todo en tener 8 comandos disponibles para programar más un puntero. Entonces en la pantalla tú puedes ver algunas líneas porque es como vas moviendo el puntero para mover las celdas, la información etcétera de la memoria. Bastante difícil de entender a mi parecer, porque la intención es esa, que para el programador no sea absolutamente nada intuitivo saber lo que tienes que hacer en el código para poder ejecutar algún mensaje. El siguiente lenguaje de programación tiene que ver mucho con Arnold Schwarzenegger y se llama Arnold C. Entonces tiene un lenguaje de programación este actor, no lo sabemos, pero este lenguaje se enfoca en palabras que ha usado en algunas de sus películas como Terminator. Entonces ustedes pueden ver al menos en el código como pareciera que estamos narrando algunas escenas de acción con algunos diálogos cortos, palabras clave que ha dicho en sus películas para poder ejecutar algún comando. Si lo que quieres es sentirte un poco más literato, más sabio, más culto, el lenguaje de programación Shakespeare se enfoca en justamente tratar de que este lenguaje de programación se parezca más a una obra literaria, a un código o a un lenguaje de programación. Entonces imagínense que para declarar variables ustedes podrían poner un diálogo, es decir, tu variable, 2 puntos, y el contenido de la variable, como si estuviéramos tratando de un parlamento que tiene que ejecutar un actor, así como constantes en forma de sustantivos, etcétera. Es decir, ya estamos mezclando un poco literatura o sus clases de español con códigos de programación. Entonces está bastante bonito el lenguaje si lo ves desde una perspectiva visual, pero obviamente yo creo que no es nada fácil aprender a programar este tipo de cosas. Y si de la literatura te pasas a la repostería o a la cocina, también hay un lenguaje de programación indicado para todos aquellos que gustan de cocinar. Entonces se llama Chef. Chef es un lenguaje de programación que trata de simular lo que sería una receta de cocina, en donde nosotros explicamos de qué es el platillo, cuáles son los ingredientes y por último los métodos o las funciones que requerimos para poder ejecutar ese platillo. Entonces no es una buena analogía y visualmente parece una receta literal, pero no sabemos qué tan eficiente sea en la práctica. El siguiente lenguaje de programación tiene que ver un poco con cómo funcionan los compiladores en el mundo de ahora. Entonces típicamente nosotros programamos de tal forma que el compilador no toma en consideración los espacios en blanco en las líneas de código. Eso permite que pueda parcerizar correctamente el código que nosotros escribimos, pero el lenguaje de programación Whitespace está enfocado en hacer lo contrario. Entonces en vez de interpretar
los caracteres que no sean espacios en blanco, lo que hace white space es interpretar la cantidad de espacios en blanco que hay entre el texto para poder ejecutar un comando. Entonces tendrías que dejar un espacio, 2 espacios, 3 espacios y una combinación de ellos para darle a entender al compilador que lo que quieres es ejecutar una cierta instrucción a base de cantidad de espacios vacíos. Suena bastante ilógico. Pues sí, entonces ¿cómo pones el texto? El texto importa, el texto no importa. ¿Cómo sabes cuánta cantidad de espacios estás dando? Esa es quizá la dificultad que nos da este lenguaje de programación. El siguiente tiene que ver con pollos. Entonces este lenguaje de programación se llama Chicken y como su nombre lo dice, pues tienes que programar a base de la palabra reservada chicken. Entonces tú podrías ponerle chicken y así sucesivamente hasta crear tu programa. Entonces, ¿cuántos chickens se necesitan para ejecutar un hola mundo? Nadie lo sabe. El último lenguaje de programación bastante extraño se llama awk. Entonces este awk tiene, a diferencia de brainfuck, pues cambia todo el lenguaje a un awk con punto, awk con un signo de interrogación, awk con signo de exclamación. Dependiendo la cantidad de awks y las combinaciones que hagan, pues es que estás ejecutando un cierto comando. Entonces este lenguaje también es bastante desesperante para los programadores porque pues, tienes que estar repitiendo la misma palabra varias veces y de una forma bastante estratégica para poder correr comandos pues que no tienen sentido a simple vista. Entonces estos son algunos de los lenguajes de programación más extraños que podemos encontrar actualmente por ahí. Cuéntenme, ¿alguna vez los habían escuchado? ¿Han escuchado de algún otro lenguaje de programación raro o gracioso, chistoso, que te ponga estrés, etcétera? Cuéntenmelo aquí en los comentarios. Si les gustó el video, denle like al video y suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita para que les llegue la notificación del siguiente video del canal. Y bueno, si no hay nada más, gracias por ver el video. Nos vemos la próxima.